Cuando escuché el ruido de la maleta arrastrándose por el pasillo, pensé que era mi marido, que finalmente había decidido volver antes de lo planeado. Pero cuando la puerta se abrió, no fue su silueta la que apareció, sino la de su nieto adoptivo. Lo reconocí de inmediato, más alto que la última vez, con los hombros anchos y la mirada que ya no era la de un niño. Me quedé congelada con un cuchillo en la mano, cortando una manzana que se detuvo a medio camino. «Hola», dijo con esa voz grave que me sorprendió, como si alguien hubiese acelerado los años sin avisarme. No esperaba que se quedara a vivir con nosotros, pero mi marido ya lo había decidido. «Será solo un tiempo, hasta que arregle sus cosas», dijo más tarde, mientras hojeaba un periódico como si la presencia de otro hombre en nuestra casa fuera lo más normal del mundo. Ese «solo un tiempo» me sonó a sentencia. No sabía por qué. Tal vez porque hacía meses que sentía que en mi matrimonio algo se apagaba, como una vela que aún humea, pero ya no da luz. Mi marido y yo seguíamos viviendo juntos, pero nuestra vida era un hábito, no un pulso. Y de pronto la casa, que llevaba años tan predecible, empezó a llenarse de pasos nuevos, de conversaciones inesperadas, de una energía que no supe identificar. Lo miré por primera vez con la inocencia de una anfitriona, pero algo en su sonrisa me hizo apartar la vista demasiado rápido. Fue en ese instante, en medio de una cocina tranquila, que sentí el primer temblor de algo que 3 meses después lo cambiaría todo. Y antes de contarte qué pasó, quiero que me acompañes desde el inicio. Porque la verdad nunca es tan sencilla como parece. El primer día que él llegó, todo en la casa pareció desplazarse unos centímetros de su lugar habitual. No fue solo la maleta dejada en el recibidor, ni los zapatos grandes junto a la puerta. Fue la forma en que el aire cambió, como si se mezclara con otro ritmo, otra respiración. Yo me sorprendí mirándolo más de lo que debía, evaluando cuánto había crecido desde la última vez. Había algo en su postura, en la manera en que dejaba caer la mochila en la silla, que me recordó que el tiempo no espera por nadie. Ni siquiera por mí. Esa tarde preparé la cena como siempre, pero no fue como siempre. Mientras cortaba cebollas, escuchaba su risa desde el salón y sentía una inquietud difícil de explicar. Mi marido llegó tarde, como casi siempre, con la cabeza llena de asuntos de trabajo y sin la menor curiosidad por el nuevo habitante de la casa. Saludó de manera mecánica, dejó el maletín en el suelo y se sentó a mirar su teléfono, ajeno a la escena que se desarrollaba frente a él. Y yo, entre platos y cucharones, noté por primera vez el hueco que había entre nosotros, un hueco que no era nuevo, pero que hasta ese día había preferido ignorar. El nieto adoptivo, se ofreció a ayudarme con los platos. Lo dijo casi como un reflejo: ¿puedo hacer algo? Y yo, por costumbre, le respondí que no, que todo estaba bajo control. Pero acepté. Y mientras me alcanzaba los vasos, nuestras manos se rozaron por accidente. Un roce insignificante, sí, pero que me hizo dar un pequeño salto interior, como si algo se hubiese encendido en mi piel. Lo escondí detrás de una sonrisa cortés. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, caminé por la casa en silencio. Pasé por el pasillo donde él ahora dormía, en la habitación de invitados. Me detuve sin razón frente a la puerta cerrada. No hice nada, solo escuché el sonido tenue de música en sus auriculares. Y me di cuenta de que algo en mi vida, tan predecible, tan rutinaria, acababa de cambiar de tono. Los días siguientes él empezó a formar parte de la rutina de manera natural. Desayunábamos juntos cuando mi marido ya se había ido a la oficina. Al principio nuestras conversaciones eran triviales: cómo estaba el clima, qué planes tenía para reorganizar sus estudios, lo diferente que era la ciudad desde la última vez que había venido. Pero cada palabra dejaba una estela. Yo lo observaba sin querer, en pequeños gestos, cómo se inclinaba sobre la mesa, cómo se pasaba la mano por el cabello mojado después de la ducha, cómo sonreía con una timidez que parecía venir de otra época. Y al mismo tiempo me sorprendía cuidando más mi propia imagen. Me probaba blusas que no me ponía hacía años, elegía perfumes que había dejado olvidados en un cajón. No lo hacía por él, me repetía a mí misma. Lo hacía por mí. Pero cada vez que me miraba en el espejo, sabía que esa excusa era frágil. Un jueves por la mañana, mientras tendía la ropa en el jardín,
sentí su sombra detrás de mí. «¿Puedo ayudarte?», dijo otra vez. No había motivo para que mi corazón latiera más rápido, pero lo hizo. Me pasó las pinzas para colgar una sábana, y nuestros dedos volvieron a tocarse. Esta vez no retiré la mano enseguida. Por las noches mi marido seguía trabajando hasta tarde, encerrado en su despacho. A veces ni siquiera cenaba con nosotros. La ausencia de su voz en la mesa se volvió costumbre, una costumbre que dejaba demasiado espacio para otras conversaciones, para otras miradas. Me sentía culpable por sentirme tan viva, pero también resentida por haberme sentido invisible durante tanto tiempo. Una tarde, mientras preparaba café, lo vi sentado en la terraza, mirando el jardín. Tenía los auriculares enredados en los dedos, y su mirada se perdió en los árboles, como si pensara en otra vida. En ese momento sentí una punzada de ternura, como si pudiera ver la soledad que él también cargaba. Y entendí que no solo yo estaba buscando algo. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes del día no me dejaban en paz. Me pregunté si estaba cruzando una línea invisible, una que aún no sabía definir. Tal vez era solo atención, solo cariño. Tal vez no. Pero lo único que sabía era que algo había empezado a moverse, y detenerlo sería como intentar detener la lluvia. La mañana siguiente empezó con una calma extraña, como si la casa entera respirara más despacio. El sonido de la cafetera llenó la cocina, y mientras el aroma se expandía, pensé en lo mucho que había cambiado el ambiente en solo unos días. Mi marido ya se había ido antes del amanecer, como siempre, dejando un beso rápido en la mejilla, casi mecánico, y una taza de café a medio beber en la mesa. Me acostumbré a esos gestos automáticos hace años, pero ahora, en su ausencia, sentí el peso de lo rutinario con más fuerza que nunca. Él, en cambio, apareció en la cocina con el cabello húmedo, las gotas de agua aún resbalando por el cuello de su camiseta. Llevaba una toalla colgada al hombro y un libro en la mano, como si la mañana fuera un espacio abierto, lleno de posibilidades. Le serví café y cuando nuestras miradas se cruzaron, hubo una chispa breve, apenas perceptible, pero que me dejó inquieta. No era algo que alguien más pudiera notar, pero para mí fue tan claro como el reflejo de la luz en la ventana. Aquel día, sin planearlo, subimos juntos al desván. Yo había mencionado casi al pasar que necesitaba bajar unas cajas con ropa de invierno, y él se ofreció a ayudar de inmediato. La escalera de madera crujía bajo nuestros pasos, y el aire del desván olía a polvo y a tiempo detenido. Mientras apartábamos cajas viejas, nuestros brazos se rozaron varias veces. No había intención, pero había algo inevitable en ese contacto accidental. En un momento, al levantar una caja pesada, él tropezó y cayó hacia mí, sus manos apoyándose en mis hombros para no perder el equilibrio. No fue un gesto largo, ni siquiera un abrazo, pero la sensación de su peso, de su cercanía, fue suficiente para que mi corazón se acelerara de un modo que no sentía hacía mucho tiempo. Me aparté un poco fingiendo revisar una etiqueta en la caja, pero la imagen quedó grabada en mi mente. Terminamos de bajar las cajas y al regresar a la cocina, había un silencio diferente entre nosotros. No incómodo, pero tampoco casual. Yo preparaba té, él se sentó a la mesa, y nuestras miradas se encontraban demasiado a menudo. Sabía que tenía que cortar ese momento, hacerlo normal, pero era como si algo me empujara a quedarme en esa pequeña tensión, a no huir de ella. Por la tarde la casa se llenó de la luz dorada del sol. Mi marido llamó para decir que llegaría tarde otra vez, ocupado con reuniones. Ya ni siquiera me decepcionaba esa frase, era solo otra pieza del paisaje. El nieto adoptivo, estaba en la terraza leyendo, y yo me acerqué con un vaso de limonada. Nos sentamos uno frente al otro y el silencio fue interrumpido solo por el ruido lejano de los pájaros. Hablamos de cosas simples, de lo difícil que era adaptarse a una nueva ciudad, de cómo él extrañaba algunos lugares de su infancia, de lo que significaba sentirse en casa. Cada palabra parecía tener un peso mayor del que decía. Había algo en su forma de mirarme cuando hablaba, como si estuviera evaluando si podía confiarme más de lo que decía en voz alta. Más tarde, mientras recogíamos los vasos, nuestras manos se encontraron en el borde de la mesa. Fue un segundo, pero no retiramos las manos de inmediato.
Era como si ese roce insignificante nos dijera algo que no nos atrevíamos a pronunciar. Me sorprendí a mí misma mirando sus labios y me odié un poco por ello, pero no lo suficiente como para dejar de hacerlo. Al caer la noche estábamos los dos en la sala. Él buscaba algo en su mochila, yo doblaba unas mantas. Nos movíamos en silencio, cada uno con su tarea, pero la tensión era casi física. Me acerqué para entregarle un cuaderno que se le había caído, y al levantar la vista, nuestros ojos se encontraron tan cerca que sentí que el mundo se detenía un instante. No sé quién se inclinó primero. Quizás no importaba. Lo único que recuerdo es la sensación de su respiración, el leve temblor de mi mano cuando lo toqué por un segundo en el brazo. Y luego, sin palabras, sin aviso, nos acercamos más y asterisco nos besamos asterisco. Fue breve, casi un susurro, pero fue suficiente para que mi mente se llenara de preguntas y de una certeza incómoda: había cruzado una línea de la que no sabía si podría volver. Me aparté con el corazón desbocado, y me forcé a actuar como si nada hubiera pasado. Guardé silencio, me levanté con calma, como si la rutina pudiera disolver el momento. Pero esa noche al acostarme, supe que ese beso no se perdería en el aire. No, ese beso lo cambiaría todo. La mañana después del beso me desperté con una mezcla de alivio y peso. Alivio porque por un momento había sentido algo vivo en mi interior que creía apagado. Peso porque sabía, aunque me negara a decirlo en voz alta, que había cruzado un límite que no podía deshacer. Abrí los ojos antes de que el sol iluminara la habitación, y me quedé acostada, mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa. El crujido de la madera, el viento moviendo las cortinas, y de fondo, los pasos suaves de él en la cocina. Era temprano, demasiado temprano para que alguien más estuviera despierto. Me quedé en la cama unos minutos más, preguntándome si debía bajar. Una parte de mí quería quedarse allí, esconderse bajo las sábanas, fingir que el beso de anoche no había pasado. Otra parte de mí sentía curiosidad por verlo, por saber si sus ojos, cuando se encontraran con los míos, reflejarían lo mismo que los míos, la memoria de lo ocurrido. Cuando finalmente bajé, lo encontré en la cocina, preparando café. Estaba de espaldas y la luz suave de la mañana dibujaba su silueta en la ventana. Giró la cabeza al escuchar mis pasos y me saludó con un simple buenos días. Nada en su voz delataba incomodidad. Era como si el beso se hubiera disuelto con el sueño. O tal vez era su forma de protegernos a ambos de lo inevitable, hablar de lo que había pasado. Yo también actué como si nada hubiera cambiado. Me serví una taza de café, me senté a la mesa y pregunté por trivialidades, si había dormido bien, si necesitaba algo para el día. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. En cada frase había un silencio oculto, una pausa que lo decía todo. Ese día mi marido salió de la casa aún más temprano de lo habitual. Apenas un beso rápido en la frente, un "no me esperes para cenar", y el sonido de la puerta cerrándose detrás de él. Ni siquiera sospechaba que mientras él se alejaba, yo sentía un torbellino de emociones que él ya no era capaz de despertar. Durante el desayuno, la tensión entre nosotros, el nieto y yo, era casi imperceptible, pero estaba allí. No era incómoda, no era hostil. Era como una cuerda invisible que nos mantenía demasiado cerca. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, yo desviaba la mirada, fingiendo revisar mi taza o un papel sobre la mesa. Él hacía lo mismo, pero había algo en esa coreografía de miradas huidizas que hacía que el momento se sintiera aún más cargado. Después del desayuno pasamos la mañana ocupándonos de tareas domésticas. Yo barría la terraza mientras él arreglaba unas herramientas en el garaje. Había una normalidad aparente, pero por dentro mi cabeza no paraba. Recordaba el momento exacto del beso, la forma en que el tiempo pareció detenerse, el calor en mis mejillas, el temblor en mi mano cuando lo toqué. Intentaba convencerme de que había sido solo un instante, un error momentáneo, algo que podía olvidarse. Pero en el fondo sabía que no era así. Al mediodía el calor se hizo más intenso, y la casa parecía demasiado pequeña para tanto silencio. Él sugirió almorzar en la terraza. Preparé una ensalada, corté pan, serví jugo. Los movimientos eran rutinarios, pero mi mente estaba en otro lado.
En la mesa hablamos de cosas sencillas, de sus planes para buscar trabajo, de los cambios en la ciudad desde la última vez que había estado aquí. Pero incluso esas conversaciones llevaban un peso nuevo. Hubo un momento en que me contó algo de su infancia, algo simple sobre un perro que había tenido y cómo lo había perdido. Lo dijo con una sonrisa tranquila, pero en sus ojos había una sombra de nostalgia. Y yo sentí un nudo en la garganta, como si estuviera mirando algo frágil. Pensé en cómo la vida nos va quitando cosas poco a poco, personas, momentos, incluso partes de nosotros mismos. Por la tarde salimos juntos al jardín a mover unas macetas. Fue idea mía, pero quizás fue solo una excusa para estar cerca. Él levantaba las macetas pesadas sin esfuerzo, mientras yo quitaba las hierbas secas y acomodaba la tierra. A veces nuestras manos se rozaban al pasar una pala o una regadera. Ninguno decía nada, pero ambos sentíamos esos pequeños contactos como si fueran mucho más. Cuando el sol empezó a bajar, la luz en el jardín se volvió dorada, casi irreal. Él se quedó mirando los árboles un momento y dijo, casi para sí mismo, que le gustaba la calma de ese lugar. Yo lo observé sin decir nada, preguntándome qué veía él cuando me miraba. ¿Una mujer mayor que simplemente le daba techo y comida? ¿O algo más? Esa noche mi marido llamó desde el trabajo para decir que se quedaría hasta tarde. Lo dijo con el mismo tono neutral de siempre, y yo respondí con el mismo, está bien de siempre. Pero por dentro sentí algo distinto, una mezcla de alivio y de una inquietud que no quería reconocer. Después de cenar, recogimos los platos juntos. Ninguno mencionó el beso, pero ambos lo recordábamos. Lo sentía en la forma en que él me pasaba los vasos, en la forma en que nuestras manos se detenían un segundo más de lo necesario. Había una nueva normalidad que se había instalado sin permiso, y yo no sabía si quería detenerla o dejarla crecer. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo. Vi mi rostro, los años, las arrugas suaves y algo más, un brillo en los ojos que no había visto en mucho tiempo. Me pregunté si era culpa o deseo. Tal vez era ambas cosas. Tal vez ya no había forma de separarlas. El amanecer del día siguiente llegó con una luz tenue, filtrándose a través de las cortinas de la habitación, pero yo no sentía el alivio que suele traer la mañana. Al contrario, el peso de los días anteriores parecía acumularse en mi pecho como si la noche no hubiera sido suficiente para limpiar las emociones que se iban sedimentando en mí. Me desperté antes de que sonara el reloj, algo poco común en mí, y permanecí en silencio, escuchando el eco distante de la casa que comenzaba a moverse. Escuché un golpe suave, el abrir de un grifo, pasos en el pasillo. Supe que él ya estaba despierto. Me quedé acostada varios minutos, tratando de organizar en mi mente la línea de lo que estaba viviendo. No podía evitar repasar el beso que nos habíamos dado y los momentos posteriores, esa tensión flotante que no lograba disiparse. Me decía a mí misma que si actuábamos como si nada, todo volvería a la normalidad. Pero al pensarlo entendí que ya no había un antes al que volver. Lo que había sucedido estaba ahí, incrustado en mi memoria, transformando la manera en que lo miraba y la manera en que él me miraba a mí. Bajé las escaleras lentamente intentando que mis pasos no sonaran, como si eso pudiera suavizar la carga de la situación. En la cocina, él estaba preparando té. Había colocado 2 tazas sobre la mesa, sin decir una palabra. Me miró cuando entré con esa calma que a veces me desarmaba más que cualquier otra cosa. Yo respondí con un buenos días que salió demasiado bajo, casi un susurro, y me senté. Nos limitamos a intercambiar frases cortas sobre la mañana, la temperatura, cosas sin importancia, pero cada palabra parecía tener otra capa de significado escondida. Mi marido, como era costumbre, ya se había ido hacía rato. Dejó un mensaje rápido en la mesa, no me esperes para cenar. Ya no me sorprendían esas notas escritas con prisa, pero hoy, al leerla, sentí algo diferente. Una mezcla de vacío y de una libertad incómoda que no sabía cómo manejar. Su ausencia, en lugar de llenar la casa de silencio, dejaba un espacio que otra presencia comenzaba a ocupar poco a poco. Decidí ocupar el día con tareas, pensando que la rutina me devolvería la sensación de control. Saqué cajas del armario, limpié estantes, doblé ropa.
Él se acercó a ofrecer su ayuda sin pedírselo. Acepté y pasamos la mañana moviéndonos juntos por la casa, pasando de una habitación a otra. La convivencia cotidiana se sentía natural, pero debajo de esa superficie había una corriente que ambos notábamos. A veces sus dedos rozaban los míos cuando me pasaba un libro o una caja, y ese simple contacto parecía dejar un rastro en mi piel. A la hora del almuerzo, la casa se llenó del aroma de pan tostado y sopa caliente. Nos sentamos a la mesa, y aunque intentamos que la conversación fuera ligera, hubo un momento en que el silencio se apoderó de nosotros. Él jugaba con la cuchara, yo miraba por la ventana, como si ese gesto pudiera evitar que nuestros ojos se encontraran. No dije nada, pero sentía una presión en el pecho, la necesidad de aclarar algo, aunque no sabía el qué. Por la tarde decidí trabajar un poco en el jardín. La tierra estaba húmeda de la lluvia de la noche anterior, y el aire olía a hojas mojadas. Me arrodillé para quitar algunas malas hierbas, y a los pocos minutos él salió también, diciendo que quería ayudar. Le pasé una pala y trabajamos en silencio, escuchando solo el crujido de las ramas y el zumbido de los insectos. Cada tanto nuestras manos se encontraban al tomar las herramientas, y cada vez ese contacto duraba apenas un segundo más de lo necesario. En un momento me agaché para recoger una maceta caída, y sentí su mano en mi hombro, ayudándome a levantarla. El gesto fue tan sencillo, tan cotidiano, pero el calor de su mano se quedó conmigo incluso cuando ya no estaba allí. Me enderecé y lo miré. Él me devolvió la mirada con una seriedad tranquila, sin palabras, pero con algo que no necesitaba explicación. Cuando cayó la tarde, el cielo se tiñó de un tono anaranjado profundo. Mi marido llamó como siempre para avisar que llegaría tarde. Su voz era distante, ocupada, más concentrada en los asuntos del trabajo que en lo que estaba pasando en casa. Colgué el teléfono y sentí por primera vez con claridad que había dos mundos separados, el que compartía con él, lleno de rutinas, y el que comenzaba a abrirse con la otra presencia en la casa, silencioso pero inevitable. Esa noche, al terminar de recoger los platos, él se acercó para ayudarme a secarlos. El gesto fue normal, casi automático, pero nuestros movimientos eran lentos, y cuando nuestras manos se tocaron al pasar un vaso, ninguno se apresuró en soltarlo. No nos miramos, no dijimos nada, pero en ese silencio había más palabras de las que podría haber dicho cualquier frase. Cuando finalmente subí a mi habitación, me detuve frente al espejo otra vez. Vi mi reflejo cansado con el cabello un poco despeinado, pero había algo en mi mirada que no recordaba haber visto desde hacía años. No era solo confusión, ni solo culpa. Era la sensación de que, sin buscarlo, había despertado algo que no sabía si estaba lista para enfrentar. Me acosté, pero el sueño no llegó rápido. Cerré los ojos y escuché a través del silencio de la casa, pasos lejanos en el pasillo, el crujido leve de la madera. Y entendí sin necesidad de palabras, que la línea que separaba lo permitido de lo prohibido se hacía cada vez más fina, casi invisible, como una cuerda tensa a punto de romperse. El día siguiente amaneció con una luz gris, un cielo cubierto que parecía presagiar algo, aunque no sabía qué. Me levanté temprano, más por costumbre que por necesidad, y me encontré sola en la cama. Mi marido había salido al amanecer, dejando solo una nota corta en la mesa de noche: reunión larga, no me esperes. Era el mismo mensaje de siempre, pero al leerlo, sentí algo distinto, una punzada de vacío y una libertad que se mezclaba con la incomodidad. La casa estaba en silencio, salvo por algunos ruidos lejanos, el crujido de la madera, una puerta que se cerraba, el murmullo del viento contra las ventanas. Bajé a la cocina y lo vi allí, sentado con una taza de café en la mano. Había algo en su forma de mirar por la ventana, en su postura tranquila, que me desarmó por un instante. Lo saludé con un simple buenos días, y él respondió igual. Era un intercambio de palabras cortas, pero debajo de cada una había algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Decidí salir de la casa. Dije que necesitaba hacer algunas compras en la ciudad. No fue una decisión muy pensada, fue casi un impulso. Él se ofreció a acompañarme y yo dudé por un segundo, pero acepté. Tal vez quería compañía, tal vez solo quería prolongar ese momento en el que todo se sentía un poco distinto.
El viaje en coche fue silencioso al principio. La carretera se extendía frente a nosotros, y el cielo seguía gris, como si el día entero estuviera suspendido. Poco a poco empezamos a hablar de la ciudad, de lugares que él recordaba de visitas anteriores, de los cambios en las calles y las tiendas. Eran conversaciones triviales, pero había una tensión suave en el aire, una electricidad que se sentía en los espacios entre palabras. Al llegar al centro, estacionamos cerca de una plaza. Caminamos entre la gente mezclándonos con el ruido de los autos y los vendedores. Yo señalaba tiendas, él cargaba algunas bolsas. Cada vez que nuestras manos se rozaban al pasar un paquete o una moneda, sentía un pequeño salto en mi pecho. Era tan sutil que cualquiera lo habría tomado por nada, pero para mí lo decía todo. De pronto comenzó a llover, una llovizna fina que obligó a todos a correr a buscar refugio. Entramos a una pequeña cafetería en una esquina. El lugar era acogedor con mesas de madera y el olor a pan recién horneado. Pedimos 2 cafés y nos sentamos en una mesa junto a la ventana, viendo las gotas caer. La cafetería estaba casi vacía. Solo un par de personas leían el periódico en silencio. El ruido de la lluvia contra el cristal parecía llenar todos los huecos de la conversación. Hablamos de cosas simples, de libros, de música, de pequeños recuerdos. Pero cada palabra se sentía cargada de algo más profundo. En un momento nuestras manos se encontraron sobre la mesa, de manera casi accidental. No nos miramos de inmediato, pero ninguno retiró la mano. Había una quietud en el aire, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Finalmente levanté la vista, y nuestros ojos se cruzaron. No hubo palabras, no hubo explicaciones. Nos inclinamos un poco lo suficiente para sentir su respiración, y asterisco nos besamos asterisco. Fue un beso breve, suave, casi como una pausa en medio del ruido del mundo. Pero en ese instante todo lo demás desapareció, la lluvia, la cafetería, las bolsas de compras. Solo quedaba el peso de lo que acababa de ocurrir. Nos apartamos con discreción, retomamos nuestras posiciones en la mesa como si nada hubiera pasado. Pedimos otro café, hablamos de nuevo de temas triviales, pero la conversación había cambiado. Todo había cambiado. Cuando la lluvia se detuvo salimos de la cafetería y seguimos con las compras, pero cada paso estaba marcado por lo que había ocurrido allí, en ese rincón pequeño, con ese beso que no habíamos planeado. De regreso en el coche el silencio era distinto. No incómodo, pero sí cargado. Yo miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje pasaba, mientras mi mente repasaba el momento una y otra vez. Al llegar a casa, todo volvió a la rutina en apariencia. Dejamos las bolsas en la cocina, preparamos la cena, hablamos de cosas comunes. Pero en cada gesto, en cada mirada, estaba la memoria del beso, un recuerdo tan reciente que parecía respirar entre nosotros. Esa noche, mientras me desvestía en silencio y me metía en la cama vacía, pensé en cómo un beso podía cambiarlo todo y al mismo tiempo, dejarlo todo igual por fuera. Sabía que mi mundo estaba moviéndose, aunque los demás no pudieran verlo todavía. La mañana después de nuestra salida a la ciudad y del segundo beso llegó envuelta en un silencio pesado. Me desperté antes que el despertador con esa sensación extraña en el pecho, una mezcla de expectativa y nerviosismo. Me quedé en la cama un momento mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa. Oía pasos en la cocina, el tintineo de una taza, el abrir y cerrar de un cajón. Sabía que era él. Mi marido, como siempre, ya se había ido, su presencia era apenas una sombra en la casa, un par de palabras al amanecer y luego la puerta cerrándose. Me levanté y bajé las escaleras. Él estaba sentado en la mesa, con el cabello todavía algo despeinado, hojeando un cuaderno. Me saludó con un buenos días tan natural que por un instante pensé que tal vez todo seguía igual, que quizá el beso en la cafetería no pesaba tanto como yo sentía. Pero no, el aire lo delataba, había algo distinto en la forma en que levantó la vista, en cómo sostuvo mi mirada apenas un segundo más de lo necesario. Intentamos mantener la rutina. Preparé café, puse pan en la tostadora, pregunté por las compras de ayer, si había algo que faltaba. Él contestó, pero ambos sabíamos que estábamos sosteniendo una normalidad que ya no existía.
Era como si las palabras fueran un hilo frágil que se tensaba con cada frase. Más tarde recibí una llamada de mi marido. Su voz sonaba distraída, como si ya estuviera en otra conversación, en otro lugar. Esta noche llegaré tarde, dijo, y no fue necesario preguntar por qué. Colgué el teléfono y sentí una punzada rara, como una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque su ausencia significaba silencio, espacio, culpa porque ese mismo silencio se había vuelto terreno fértil para todo lo que estaba ocurriendo. Decidí salir al jardín a limpiar unas macetas viejas. El sol del mediodía caía fuerte, y el olor a tierra mojada del día anterior seguía presente. Él apareció al poco rato con un balde de agua, diciendo que podía ayudarme. No discutí, solo asentí. Trabajamos uno al lado del otro en silencio, escuchando solo el crujido de la tierra y el sonido del agua cayendo sobre las plantas. Cada tanto nuestras manos se encontraban al pasar una herramienta o al mover una maceta, y cada vez ese contacto dejaba un eco, como si fuera más de lo que aparentaba. En un momento, mientras levantaba una maceta pesada, sentí que la sombra de una duda se colaba en mis pensamientos. No era solo por lo que había pasado con él, sino por lo que había empezado a notar en mi marido. La noche anterior, al hablar con él, escuché un tono diferente en su voz, casi como si estuviera sonriendo mientras hablaba con alguien más. Hoy en la llamada, lo sentí otra vez, un nombre femenino entrecortado al fondo, un murmullo que no pude identificar. No quise preguntarle. No sé si fue miedo o resignación. Cuando terminé de mover las macetas, me quedé un momento sentada en el borde de una de ellas, con las manos sucias de tierra. Él se sentó a mi lado. No hablamos. Solo nos quedamos allí, mirando el jardín, escuchando el viento. Había algo en ese silencio que no se parecía al de otros días, era más pesado, más real. Al entrar de nuevo en la casa, me lavé las manos en la cocina, y él me alcanzó una toalla. Nuestros dedos se rozaron, y ese toque fue tan simple, tan cotidiano, pero me dejó una sensación difícil de explicar. Como si todo lo que estaba ocurriendo estuviera contenido en esos segundos breves. Por la tarde me senté en la terraza a leer, o al menos lo intenté. Pasaba las páginas, pero mi mente no estaba allí. Pensaba en los besos, en la voz de mi marido al teléfono, en los pequeños detalles que me había negado a ver por años. Él salió a la terraza también, se sentó en la otra silla, y no dijo nada. Solo me miró de vez en cuando, y yo a él. Era como si las palabras hubieran dejado de ser necesarias, aunque tal vez eran más necesarias que nunca. Cuando el sol empezó a bajar, la casa se llenó de una luz naranja suave. Puse la mesa para la cena aunque sabía que mi marido no llegaría. Cenamos los dos hablando de cosas triviales, pero cada tanto había pausas largas, silencios que decían más que cualquier conversación. Esa noche, cuando subí a mi habitación, el espejo volvió a detenerme. Me miré y vi la misma mujer que había visto todas las noches durante años, pero con algo distinto en los ojos. Ya no era solo la culpa, ni solo el deseo, ni solo la confusión. Era una certeza incómoda, algo se estaba moviendo en mi vida, algo que no podía deshacer y que tal vez, ya no quería deshacer. Me acosté, pero el sueño no llegó de inmediato. Cerré los ojos y escuché la casa en silencio, los crujidos de la madera, el viento suave contra las ventanas, los pasos lejanos en el pasillo. Y me di cuenta de que ese silencio, el mismo que solía sentir vacío, ahora estaba lleno de algo. Algo que no podía ignorar. La tarde avanzaba y todo parecía más tranquilo de lo habitual. El sol se estaba poniendo, bañando la casa con una luz dorada, que en otros tiempos habría encontrado reconfortante. Sin embargo, hoy, al mirar la ventana, me sentí incómoda. Había algo en el aire, algo entre él y yo que nunca había estado allí antes, y cada momento parecía más cargado que el anterior. Pasaron los minutos, pero mi mente no se despejaba. No podía dejar de pensar en las pequeñas interacciones de los días anteriores, en el roce de las manos, en la mirada que se había alargado más de lo necesario, en la sensación de que, sin decirlo, nos estábamos acercando a algo sin retorno. El sonido de la radio de fondo, el zumbido lejano de la nevera, todo parecía continuar sin alterarse, pero yo no podía ignorar el peso de lo que había comenzado a gestarse entre nosotros.
Él estaba en la sala, en su habitual rincón, con un libro abierto frente a él, pero no lo leía realmente. Yo lo observaba desde la puerta, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad. Era como si las horas pasaran sin movernos, sin que nada cambiara, pero todo estaba cambiando al mismo tiempo. Me acerqué con la excusa de preguntarle algo trivial. La cercanía era lo único que podía controlar en ese momento, pero el simple hecho de caminar hacia él me hizo sentir vulnerable, como si cada paso me acercara más a algo inevitable. Al llegar dejé caer la pregunta sin pensar mucho y él respondió con su tono tranquilo y apagado. Pero sus ojos no eran los mismos. Había algo en su mirada que me hizo detenerme, un resplandor que no había notado antes. Decidí hacer lo que siempre hacía, seguir con mi día. Recogí algunas cosas de la cocina, lavé los platos, como si todo fuera como siempre, como si el aire entre nosotros no hubiera cambiado, pero sabía que lo había hecho. Cada movimiento parecía estar guiado por una rutina, pero mi mente se encontraba lejos, perdida en lo que no habíamos dicho. Al caer la noche, la casa se llenó de un silencio que me resultaba insoportable. Cenamos y a medida que avanzaba la comida, las palabras parecían desvanecerse entre nosotros. No había tensión abierta, pero había algo en el aire que nos envolvía. Fue en ese silencio, en ese espacio entre palabras, donde supe que las cosas no serían las mismas. Cuando él se levantó de la mesa y se dirigió hacia el pasillo, lo vi de nuevo, esa quietud que se había instalado entre nosotros, esa sensación de que todo podía explotar en cualquier momento. Me quedé sentada, mirando la mesa vacía, sintiendo como el peso de la situación me aplastaba. No sabía cuánto tiempo pasó hasta que me decidí a ir a la habitación. La oscuridad de la casa me rodeaba, y en cada paso que daba, sentía que algo más dentro de mí cambiaba. Al llegar a mi habitación, me detuve frente al espejo, como si al mirarme pudiera encontrar una respuesta, como si al ver mi reflejo pudiera entender todo lo que estaba sucediendo. Pero no lo entendía. No sabía qué hacer con lo que sentía, con lo que había pasado entre nosotros. Me metí en la cama y traté de cerrar los ojos, pero el sueño no llegaba. En la quietud de la habitación, el sonido de los pasos en el pasillo me hizo abrir los ojos. Él estaba cerca y podía sentirlo aunque no lo viera. Me levanté y caminé hacia la puerta, sin saber realmente por qué. Al abrirla me encontré con él de pie, mirando al frente. No dijo nada, su presencia era suficiente para que todo lo que había estado callado entre nosotros tomara forma. No sabíamos qué hacer ni cómo decirlo. Los dos nos quedamos allí, en el umbral de la puerta sin movernos. No era un momento de discusión, ni de enojo. Era un momento en el que ya no podíamos ignorar lo que había sucedido, lo que habíamos hecho. El aire entre nosotros estaba cargado, como si cada respiración estuviera esperando que uno de los dos dijera algo, hiciera algo, rompiera ese momento. Finalmente lo hice. Me acerqué a él sin pensarlo, sin pensar en lo que pasaría después. Fue un gesto impulsivo, guiado por una necesidad que no podía comprender. Lo miré y cuando nuestros ojos se encontraron, supe que ambos entendíamos lo que estaba sucediendo. No había vuelta atrás. Asterisco asterisco pasamos la noche juntos, asterisco asterisco. No hubo palabras. No hubo promesas. Solo un silencio denso que se apoderó de la habitación, y una sensación de inevitabilidad que no pude sacudir. Cuando desperté al día siguiente me di cuenta de que la casa ya no era la misma. Mi vida ya no era la misma. Y aunque intenté convencerme de que todo podría seguir como antes, sabía, en lo más profundo, que ya nada podría ser igual. La mañana después de lo ocurrido estuvo plagada de una quietud densa que casi podía palparse en el aire. Me desperté antes de lo habitual, el sol apenas filtrándose a través de las cortinas, pero la habitación, aunque familiar, me parecía extraña, ajena. Como si todo lo que había ocurrido durante la noche hubiese cambiado el curso de las cosas, y aún no estuviera lista para procesarlo. Aún así me levanté con el mismo ritmo automático de todos los días, como si mis pies conocieran el camino mejor que mi mente. El sonido de la casa era el mismo, el tic-tac del reloj en el pasillo, el eco del agua corriendo en el baño. Pero esta vez cuando bajé a la cocina, algo había cambiado en mi manera de ver las cosas.
Él estaba allí sentado con una taza de café entre las manos, mirando por la ventana. No era la primera vez que lo veía en esa posición, pero ahora todo parecía diferente. No podía evitar preguntarme si él sentía lo mismo, si la tensión invisible que se había instalado entre nosotros se había convertido en una especie de carga compartida. No dijo nada cuando entré, solo asintió con la cabeza en señal de saludo. Era un gesto normal, pero en su mirada había algo que no había antes. Algo como una pregunta sin respuesta, una pregunta que de alguna manera, sabía que no podría responder por mí misma. Me senté frente a él, serví mi café y traté de no mirarlo demasiado, pero no pude evitarlo. Cada gesto suyo parecía resonar en mí, como si todo lo que hacía, incluso lo más simple, tuviera un peso adicional. Durante el desayuno, las palabras nos faltaron. No hubo ninguna conversación profunda, nada de esos intercambios cotidianos que solían llenar el vacío de la rutina. Solo masticábamos silencios, el sonido de las tazas tocando la mesa siendo la única música. De vez en cuando nuestras miradas se encontraban, y en esos momentos me sentía como si estuviéramos flotando en una burbuja de complicidad, en la que solo existíamos nosotros dos y el mundo exterior parecía estar demasiado lejos. Mi marido, como siempre, había salido temprano. En el fondo me di cuenta de que ya no esperaba su regreso como antes. Ya no sentía que su presencia fuera esencial. Había algo más que me llamaba la atención, algo que me mantenía alerta incluso cuando él no estaba. Y al mismo tiempo me llenaba de una sensación de culpa que no podía dejar atrás. Decidí salir a caminar un poco por el vecindario. Necesitaba despejar mi mente o al menos intentarlo. No fue una caminata larga, solo un par de vueltas alrededor de la casa. La calle estaba tranquila, las hojas de los árboles caían lentamente con el viento suave de la tarde. Caminé sin rumbo fijo con la cabeza llena de pensamientos que no podía organizar. Todo lo que había pasado, lo que estaba pasando, se sentía como una marea que no sabía si iba a arrastrarme o si podría controlarla. Al regresar, él seguía en la misma posición, ahora con un libro abierto frente a él. No me dijo nada, pero cuando entré en la habitación, me observó por encima del borde del libro. Algo en su mirada me hizo detenerme un instante. Fue fugaz, pero en ese instante supe que las cosas no podían seguir como antes. Ambos lo sabíamos. Esa tarde la casa parecía aún más vacía. Estábamos los dos en la misma habitación, pero había una distancia invisible que parecía separarnos. No estaba segura de si esa distancia era solo mía, o si él también la sentía. Decidí mantenerme ocupada, organizando algunos documentos y revisando correos electrónicos, pero la mente no me dejaba en paz. Cada palabra que escribía se mezclaba con los recuerdos de la noche anterior. No fue hasta la noche que la tensión se rompió, de la manera más inesperada. Estábamos cenando y de nuevo la conversación se desvaneció entre nosotros. Nos mirábamos, pero no hablábamos. Hasta que finalmente él rompió el silencio. Lo que pasó anoche, dijo, pero no terminó la frase. Fue suficiente. No supe qué decir. Las palabras se ahogaron en mi garganta. Sabía lo que había pasado, sabía lo que había sentido, pero no estaba lista para enfrentarlo. No estaba lista para aceptar que algo había cambiado entre nosotros. No estaba lista para aceptar que ya no éramos los mismos. Él, al parecer, también lo sabía. Se levantó lentamente de la mesa y caminó hacia la ventana. Se quedó allí mirando fuera, como si buscara algo en el paisaje. Yo me quedé en la mesa sin moverme, sin saber si debía acercarme o quedarme donde estaba. El aire en la habitación era espeso, como si las palabras que no decíamos llenaran el espacio más que cualquier sonido. Finalmente, después de unos minutos que parecieron horas, él habló de nuevo, pero esta vez con una voz diferente. Lo que pasó no cambia lo que somos, ¿verdad? Sus palabras fueron simples, pero cargadas de significado. Me quedé en silencio. No sabía qué responder. Decidí quedarme quieta, mirando al frente, y me di cuenta de algo que no había entendido antes. No podía evitar lo que estaba sucediendo. Ya no podía seguir ignorando lo que había dentro de mí, lo que sentía por él. No lo había buscado, pero ahí estaba. Y ahora,
tenía que enfrentar la realidad. Esa noche, cuando me metí en la cama, algo dentro de mí cambió. Ya no había vuelta atrás. Lo sabía, y aunque me costaba aceptarlo, lo entendí, mi vida no volvería a ser la misma. Las mañanas se volvieron un desafío. No solo porque el sol comenzaba a entrar a través de las cortinas, sino porque al despertar, siempre me encontraba con el peso de lo que había pasado. El beso, la mirada, el toque fugaz de nuestras manos. Todo seguía allí, en cada rincón de la casa, en cada paso que daba. Por la mañana, el silencio entre nosotros no era un vacío cómodo, sino una cuerda tensa esperando romperse. Me levanté, me vestí, traté de seguir con la rutina habitual. El café, la tostadora, los platos. Todo estaba en su lugar, pero yo no. Sabía que algo había cambiado, aunque no pudiera definir exactamente qué. Mi marido se fue temprano, como siempre. Ni un buenos días, ni un hasta luego. La casa quedó vacía de su presencia, pero aún así, sentí su ausencia de manera extraña, como si ahora ya no solo faltara físicamente, sino también emocionalmente. En ese momento miré al otro lado de la cocina. Él estaba allí sentado en la mesa sin decir una palabra, solo mirando al frente. Había una quietud en el aire, una tensión silenciosa entre nosotros. No era que evitáramos la conversación, pero algo nos mantenía en suspenso. ¿Qué se suponía que debía decir? No podía preguntarle por la noche anterior, no podía tratar de justificar lo que había ocurrido. No estaba lista para enfrentar la magnitud de lo que significaba, para mí y para él. Pasaron los minutos en silencio, y me levanté para hacer algo. Cualquier cosa que me alejara de la incomodidad que sentía. Limpié la mesa, me dirigí al salón, traté de enfocar mi mente en cualquier otra cosa que no fuera el hecho de que en algún lugar, en algún momento, nuestras vidas ya no podían volver a ser las mismas. Estaba organizando unos papeles cuando él se acercó. No me dijo nada, solo se quedó cerca a mi lado. No lo miré, pero sentí su presencia. Como si se hubiera quedado allí, esperando que hiciera algo. O tal vez, solo esperaba que tomara la decisión de hablar. Pero yo no estaba lista. De alguna manera, nos movimos por la casa como dos extraños, dos personas que compartían un espacio pero que ya no sabían cómo llenar el vacío entre ellos. La rutina parecía seguir su curso, pero yo sabía que ya nada era igual. El simple hecho de compartir un techo ya no era suficiente para callar la confusión en mi interior. Esa tarde, cuando el silencio se volvió más pesado, decidí salir al jardín. Necesitaba escapar, aunque solo fuera por unos minutos, del peso de la casa. Mientras caminaba entre las plantas, tratando de no pensar, me encontré observando el cielo gris. Había algo inquietante en el aire, una sensación de que algo grande se estaba fraguando, algo que no podíamos detener. Volví adentro, pero la sensación de estar atrapada no desapareció. Nos miramos sin decir nada, como si los dos supiéramos lo que estaba en juego, pero ninguno de los dos se atreviera a dar el siguiente paso. Fue él quien rompió el silencio. No te he preguntado cómo estás, dijo, y por un momento me pareció extraño escuchar esas palabras. Pero no eran solo palabras, era una pregunta profunda, llena de significado. Yo traté de sonreír, de hacer que todo pareciera normal. Bien, respondí como si eso fuera suficiente para disimular lo que realmente sentía. Pero al mirarlo vi que él también lo sabía. El mismo nudo en el estómago que sentía yo. La incertidumbre de no saber qué hacer ni cómo continuar. Después de un rato me senté en el sofá, y él hizo lo mismo, a una distancia prudente. No hablamos, pero las miradas, esas miradas que evitábamos antes, ahora parecían decir todo. Yo quería hablar, decir lo que pensaba, pero algo me detenía. Quizás el miedo a las consecuencias, quizás la conciencia de que las palabras ya no podían deshacer lo que había pasado. Cuando mi marido llegó esa noche, la casa no era la misma. No había gritos, no había acusaciones. Solo una calma extraña, como si todos supiéramos que lo peor ya había pasado, aunque no estuviéramos listos para enfrentarlo. Me senté con él a cenar, como si nada hubiera cambiado, como si todo siguiera igual. Pero dentro de mí, las cosas ya estaban irrevocablemente diferentes.
Esa noche, mientras mi marido dormía en la habitación contigua, me quedé despierta, pensando en todo lo que había sucedido. Pensé en lo que nos había llevado hasta allí, en los momentos pequeños que nos habían llevado a este punto. No podía evitar preguntarme si realmente había otra forma de haber hecho las cosas, si había algo que podríamos haber hecho para evitar llegar hasta aquí. Pero al mismo tiempo sabía que no había vuelta atrás. El conflicto seguía creciendo dentro de mí, un tira y afloja entre la culpa y el deseo, entre lo que sabía que debía hacer y lo que realmente quería hacer. Y aunque lo intenté, no pude encontrar una respuesta clara. Solo sabía que las cosas se habían ido demasiado lejos para seguir siendo las mismas. Al final me quedé en silencio mirando el techo con la mente llena de preguntas sin respuesta. La vida parecía seguir adelante, pero yo sabía que el final de este capítulo no era algo que pudiera ignorar por mucho más tiempo. El día siguiente comenzó de manera similar a los anteriores, pero algo en mí ya estaba irreversiblemente cambiado. El sol entraba a través de las cortinas, pero no era la misma luz cálida de siempre. Ahora todo parecía estar envuelto en una capa de tensión, como si las paredes de la casa pudieran sentir el peso de lo no dicho. El desayuno fue tranquilo, casi mecánico. Mi marido se sentó a la mesa, como siempre lo hacía, con su periódico en las manos, ajeno a la atmósfera densa que flotaba en el aire. Yo por mi parte intentaba no mirar demasiado, no dejarme atrapar por los recuerdos recientes. Pero no podía. El silencio que había estado presente durante toda la mañana no se debía solo a la ausencia de palabras. Era un silencio que se arrastraba, que se metía en los recovecos de la casa, tocando cada rincón de manera sutil. Lo sentía incluso cuando no hablaba con él, cuando trataba de ocupar mi mente con tareas cotidianas. Preparé el café, corté el pan, y cada gesto parecía resonar con el conocimiento de lo que había sucedido entre nosotros. No era solo el recuerdo del beso, era el peso de las decisiones que no habíamos tomado, el vacío que habíamos creado sin quererlo. Me levanté de la mesa sin una palabra, fui al salón y me senté frente a la ventana. El día se desarrollaba como cualquier otro, pero el ruido de la casa, el tic-tac del reloj, el sonido de los autos pasando por la calle, todo eso me parecía irreal. Como si estuviera mirando la vida desde fuera, como si ya no pudiera participar en ella de la misma manera. El sonido de sus pasos en el pasillo me trajo de vuelta a la realidad. No lo miré, pero sabía que él se acercaba. Su presencia era constante, imparable. Había algo en su cercanía que, aunque no lo dijera, me decía todo. No podía ignorarlo. Me levanté de la silla con una idea en mente, como si pudiera sacudir los pensamientos que me asfixiaban. ¿Tienes algo que hacer hoy?, le pregunté, más para romper el silencio que por curiosidad. No mucho, respondió él. Se quedó parado frente a mí, sin hacer movimiento alguno, como si esperara algo. Yo tampoco me moví. El aire entre nosotros parecía cada vez más denso, y la verdad que ambos sabíamos se mantenía latente, lista para estallar. Decidí salir a caminar por el vecindario. Necesitaba pensar, necesitaba espacio para entender lo que estaba pasando dentro de mí. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones contradictorias, y no sabía cómo calmarla. Me puse los zapatos y salí sin decirle nada. La calle estaba tranquila, las hojas caían suavemente de los árboles, pero no podía concentrarme en nada. La sensación de estar atrapada en algo de lo que no podía escapar me ahogaba. Caminé durante varios minutos, con la cabeza llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Qué significaba todo esto? No solo lo que había ocurrido entre él y yo, sino también mi matrimonio. ¿Era todo una mentira? ¿Había estado buscando algo en él porque ya no lo encontraba en mi esposo? El viento fresco me acariciaba la cara, pero mis pensamientos no se detenían. Cuando regresé a la casa, él seguía allí, quieto en el mismo lugar, como si nada hubiera cambiado. No lo miré, pero sentí que ambos sabíamos que las cosas ya no podían seguir como antes. La distancia entre nosotros no era solo física, sino también emocional. Me acercó a la mesa, me miró por un momento, y yo supe que él estaba esperando una respuesta, una palabra que confirmara lo que ambos sabíamos. Pero no podía dársela. No podía ser tan clara conmigo misma.
Mi marido llegó más tarde esa noche como siempre con su aire distraído y la misma rutina de siempre. Nos sentamos a cenar, pero el ambiente era diferente. Las palabras se volvían vacías, las sonrisas forzadas. El ruido de la comida, el sonido de los cubiertos, todo era demasiado ruidoso. Y yo sentía que no había vuelta atrás. Esa noche me quedé despierta, mirando al techo. Pensé en lo que había ocurrido, en lo que había sido y en lo que ya no podía ser. La distancia entre mi esposo y yo había crecido, y ya no estaba segura de cómo repararla. Me sentía como si hubiera cruzado una línea de la que no había forma de volver. Ya no había espacio para la negación. Al final me levanté y salí de la habitación. Fui al salón, me senté en el sofá, y traté de aclarar mis pensamientos. No tenía respuestas, solo preguntas. No sabía cómo hablar de lo que había pasado, no sabía cómo hablar de lo que sentía. Todo estaba confuso y no podía ver una salida clara. El silencio que había antes de esta noche se había transformado en algo mucho más pesado, y me pregunté si eso era lo que realmente quería, un cambio irreversible, un punto de no retorno. El reloj marcaba la hora en la que normalmente me habría quedado dormida, pero no pude cerrar los ojos. La incertidumbre de lo que seguiría me mantenía despierta. Sabía que no podía continuar viviendo de esta manera, que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que había sucedido y lo que eso significaba para mi vida, para mi matrimonio. Todo lo que había hecho hasta ahora había sido por impulso, por una necesidad interna que no podía controlar. Y aunque lo tratara de racionalizar, sabía que las cosas no se resolverían con palabras. Algo más grande, más profundo, estaba ocurriendo dentro de mí. Y esa noche, mientras el sonido lejano del viento seguía llenando el espacio vacío de la casa, comprendí que no tenía respuestas, pero que la única forma de seguir adelante era aceptar lo que había pasado, lo que estaba sintiendo, y afrontar las consecuencias. El tiempo ya no podía detenerse.